Muy bien, volvemos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Estamos, como siempre, transmitiendo en vivo y en directo y en este caso, conversando con agentes del sector económico en este espacio. Y hoy queremos hablar sobre la industria de la maquila. Hemos visto, según los datos del Banco Central del Paraguay, en el informe sobre comercio exterior, de que se está registrando un incremento en los valores de exportación, está nuevamente recuperándose el flujo de envíos de productos al exterior de este importante sector de la economía. Y es por eso, para hablar sobre cómo se está dando esta evolución, está con nosotros ya Francisco Ruiz Díaz. Él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación, a quien saludamos. ¿Cómo te va, don Francisco? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Bueno, un gusto, un placer estar con ustedes en 5 Días TV. Y bueno, saludo a todos los televidentes. Un gusto también para nosotros, Francisco, poder conversar contigo. Y bueno, te quería preguntar sobre esta dinámica que se está observando en el mercado, la industria de la maquila. Sabemos que por la cuestión de la pandemia, hace un año obligó a replantear toda la forma de realizar la producción. Eso fue una reingeniería total en la manera en la que tienen que trabajar, porque obviamente las maquiladoras son empresas que generan mucho empleo y en un espacio importante desarrollan su actividad de producción. Fue un momento complicado, pero que rápidamente hemos visto que todas las maquiladoras paraguayas lograron adaptar esas medidas sanitarias y hoy se ven esos resultados con un sector maquilador que está nuevamente recuperándose con volúmenes de exportación, Francisco. Así mismo, Samuel, bueno, lo que uno de manera rápida puede concluir es justamente lo que mencionaste, es lo que normalmente denominamos nosotros como la capacidad de resiliencia que tiene el sector productivo en ese sentido de recuperarse de un choque tan fuerte, ¿verdad? Y en el caso de las industrias maquiladoras, realmente es increíble la capacidad de recuperación del sector después de haber mantenido niveles de empleo cercanos a los 19.000 trabajadores con despidos que posteriormente redujeron a 15.000. Ahora estamos observando que incluso los niveles de empleo previos a la pandemia están por encima del 26% del histórico. Entonces, lo que uno puede concluir rápidamente es esa capacidad que tuvo el sector, la industria en sí, de recuperarse y de volver digamos, a esta actividad que es tan competitiva, ¿verdad? Porque estamos hablando de productos que no necesariamente se consumen en el país, sino que son exportados a mercados exigentes, como ser incluso Estados Unidos o algunos otros países de Europa. Así mismo es. Y ahí diste un dato que me parecería importante que puedas precisar. O sea, estaban en 19.000 personas que empleaban las maquiladoras, bajaron a 15.000 en el periodo más duro de la pandemia. ¿Y ahora cuánto es el número de personas que están trabajando en este sector industrial? En este momento, en el informe de junio, ¿verdad?, que tenemos del Instituto de Previsión Social, en los informes preparados por la Secretaría Ejecutiva, llegamos a 19.000, casi 500 trabajadores, es decir, 19.000, muy cercano a los 19.500, y estimamos nosotros que eso se estaría acercando a los 20.000 ahora en el último informe que vamos a preparar y que probablemente ya contaríamos con datos de agosto. O sea, lo más probable es que por lo menos si seguimos en esta tendencia, podríamos cerrar este 2020 con números incluso superiores a lo que teníamos antes de la pandemia ya en el 2019. De hecho, estamos pronosticando un crecimiento del empleo entre 25 a 30% respecto a los niveles prepandémicos, vamos a decir, previos a la pandemia. Y eso es desde el punto de vista del empleo, ¿verdad? Y desde el punto de vista de lo que corresponde a la recuperación, estamos estimando un crecimiento de aproximadamente 48% en relación a los niveles prepandémicos. O sea, si uno eventualmente toma el nivel prepandémico, encontraríamos que hoy las exportaciones estarían creciendo muy por encima de lo que veníamos en el histórico. Actualmente las estimaciones que tenemos es cerrar el año con 884 millones de dólares de exportación. O sea, estamos hablando de casi 900 millones de dólares de exportación, lo cual prácticamente duplicaría los valores registrados en el año 2020 y estarían bastante por encima respecto al histórico también. Justo acabo de hacer un pequeño cálculo, yo calculé más o menos un promedio de 600 millones de dólares
era lo que era antes de la pandemia, le sumo más 40%, me sale 840, 900 millones, es entonces lo que estaríamos alcanzando este año, que entiendo si se llegan a esos valores, sería también valores récord nunca antes alcanzados. Asimismo, son valores récord, increíblemente la recuperación ha sido rápida, se recuperaron los empleos de forma rápida también, y no solamente eso, sino también incluso lo que estamos observando en términos de interés a nivel de inversionistas internacionales por comenzar a operar bajo el régimen de la maquila. Hay un entorno muy favorable para el Paraguay. Vos, Samuel, como analista del área económica, sabes que una cosa muy llamativa que ha ocurrido con la macroeconomía paraguaya es que a pesar de la pandemia y a pesar incluso de los niveles de endeudamiento que tuvimos que enfrentar para poder llevar adelante cuestiones ambiciosas desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? El riesgo país, los indicadores en materia de riesgo país han mejorado tremendamente. O sea, Paraguay hoy está muy bien calificado. Las emisiones de bonos que se tuvieron que hacer a principios de año recibieron calificaciones, por lo menos tuvieron muy buen rendimiento en términos de las ofertas que habían realizado los inversionistas. Entonces, producto de todo eso, hoy, la Maquila es una herramienta que en ese contexto está bajo el interés de muchísimos inversionistas, no solamente en la región, sino también de otras regiones del mundo. Muy interesante. Ahora una consulta que también nos han trasladado. Sabemos que, o por lo menos nos han comentado algunos industriales de que estaban con alguna preocupación, incluso lo estaban negociando con la gente de la Cancillería sobre unos aranceles extraordinarios que por lo menos desde el lado de Brasil se estaba queriendo imponer a los industriales paraguayos. ¿Sabes cómo se está resolviendo esa situación? ¿Se puede conversar con las autoridades del vecino país como para poder ir sorteando esa preocupación que tienen los industriales paraguayos, Francisco? Sí, efectivamente, hay dos temas que en este momento lo está encarando un equipo de negociación que lo llevan adelante el Ministerio de Hacienda con su respectiva área de análisis, el Ministerio de Industria y Comercio también, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos están trabajando por dos aspectos que están vinculados a la competitividad en sí de la maquila. Por un lado, el tema de lo que acabas de mencionar, por el intento de principalmente algunos países de la región de ponerle digamos que alguna fecha a la posibilidad de exportar productos bajo el régimen de maquila con el arancel 0%. Eso es muy importante tener en cuenta. El régimen de maquila es un régimen que no tiene horizonte, o sea, es una ley autónoma, tiene que ver con la política industrial del país, no tiene límites. La ley de la maquila aprobada en el año 97 está, digamos, una ley del país. Lo que sí es que en algunos acuerdos comerciales negociados se establecen o se determinan si si las importaciones que un país realiza bajo el régimen de maquila puede o no tener acceso preferencial, o sea, acceso con arancel 0%, eso hasta cuándo. Y en algunos de los acuerdos negociados por Paraguay no se contempla límite alguno, pero en el ámbito del Mercosur se establece como un límite al 2023. Eso significa que igual podríamos seguir exportando a los países del Mercosur, solamente que tendríamos el inconveniente de que eventualmente los países del Mercosur tengan interés en cobrar. Pero también hay un tema muy positivo ahí, porque en la negociación que se dio para el sector automotriz, que es un sector muy importante dentro de la maquila, se logró incluso un horizonte temporal más allá del 2027. O sea, uno puede concluir en primer lugar que por la ley paraguaya la maquila no tiene límites, y en segundo lugar que eventualmente las preferencias que los países otorgan en el ámbito del Mercosur, ¿verdad? Si uno extrapola el caso del sector automotriz, podríamos decir que tenemos un panorama bastante interesante, y es quizás un poco lo que se refleja en los deseos de inversión que estamos teniendo a través de la maquila. Ahí te consulto porque me mencionaste el acuerdo que habíamos alcanzado con Argentina y con Brasil en el ámbito automotriz. Los beneficios que están contemplados en ambos acuerdos todavía no se están pudiendo sacar provecho a eso, todavía no está vigente esos beneficios como para poder ingresar con mayor fuerza a los mercados de ambos países, con sobre todo la parte de hilos y cables y todo lo que tiene que ver con autopartes, que era donde estábamos
con beneficios muy interesantes, Francisco. Los beneficios están plenamente vigentes. De hecho, hoy se están materializando en las exportaciones que estamos registrando en el sector automotriz. Ya lo estamos haciendo. Pero fue una muy buena negociación que obtuvo, digamos, el gobierno paraguayo, dado que incluso se ingresa a los mercados con un cronograma preferencial en materia de régimen de origen, ¿verdad? Y ese cronograma va hasta el 2027 y posterior al 2027 permanece el cronograma. Entonces, tenemos dos conclusiones importantes. En primer lugar, producto de esas negociaciones, hoy las industrias maquiladoras están pudiendo exportar sin ningún tipo de inconveniente y ya tienen un horizonte muy predecible. Y en segundo lugar, que el hecho de darle previsibilidad al sector maquilador automotriz me permite extrapolar que podríamos tener también previsibilidad en los demás sectores, vamos a decir. Pero ya es una cuestión que forma parte de las negociaciones que el país está encarando en este momento con estas tres instituciones, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda y la Cancillería Nacional, a los efectos de dotar de una mayor previsibilidad al horizonte de la maquila. Ahora, entiendo que la maquila, por ejemplo, en el ámbito de lo que tiene que ver con autopartes, no tenemos ningún problema para entrar al Brasil. Por ejemplo, textiles, exportamos mucho a la Argentina, pero hay todavía en algunos segmentos donde hay restricciones. Nos decía la gente que está, sobre todo en el sector farmacéutico, de que por una cuestión de regulaciones sanitarias era muy difícil que medicamentos fabricados en Paraguay, que son a un mucho menor costo que lo que puedan producir en el Brasil, no podían entrar. ¿Se ha podido conversar con las autoridades, en el caso brasileño, para poder ver las posibilidades de que también otros rubros, aparte de los que ya hemos visto que han ingresado con mucho éxito al mercado brasileño, puedan incorporarse, Francisco? Sí, por supuesto, ¿verdad? Es siempre algo a revisar en términos de negociación, pero en lo que yo tengo entendido, hoy por lo menos en la Secretaría Ejecutiva no tenemos ningún reporte de alguna de las industrias maquiladoras que están operando en Paraguay de tener algún tipo de restricción. Quizás lo que eventualmente se refieran los analistas tiene que ver con la posibilidad de lograr mayores facilidades para el resto, el resto del universo, que ya tiene que ver entonces con el régimen general en sí del comercio, ¿verdad? No necesariamente con el comercio maquilador. Hasta hoy día, por lo menos en la oficina no hemos tenido, y esto se debe esencialmente a dos aspectos. En primer lugar, casi el 80% de todas las exportaciones se dirigen al Mercosur. Y en segundo lugar, son operaciones con alianza estratégica. ¿Qué significa eso? Significa que por el lado, digamos, de los socios del Mercosur, existe una matriz, o sea, una persona que es la encargada del acceso al mercado, y por el lado de Paraguay existe el socio estratégico, que es el productor. Entonces, normalmente en el caso de las industrias maquiladoras, ya cuando se constituye como maquiladora, tiene esa ventaja que tiene una contraparte en Brasil gestionando todo lo referente a los permisos, ¿verdad? Quizás, como te dije recién, tendría que ver más con el aspecto del comercio general para buscar algún tipo de facilitación en el sector no maquilador, precisamente, de tal manera que pueda también convertirse en sectores maquiladores. Entiendo. Una consulta también que tengo, Francisco, tiene que ver con los mercados a los que Paraguay está accediendo al exterior. Normalmente, o por lo menos hasta hace unos 2 años, veíamos que estaba como muy concentrado en Brasil. Sin embargo, en los últimos reportes del año pasado y el de este año nos ha sorprendido gratamente de que hay participaciones mucho más importantes de otros mercados. Recuerdo que Argentina hasta hace poco tenía una participación más o menos del 2-3% y ahora ya está cerca del 10%, y aparecen nuevos jugadores, el caso Perú, el caso Estados Unidos, Ecuador, y vemos como que la torta se va diversificando un poco más. Eso habla de que también hay una gestión de apertura de nuevos mercados como para no estar muy dependientes de lo que ocurra con el Brasil, Francisco. Sí, siempre forma parte de los objetivos estratégicos del sector económico de un país, la diversificación exportadora. Entonces, Paraguay últimamente, y eso se observa en toda su canasta exportadora en general, ha logrado diversificar bastante su mercado. Por darte un ejemplo, hoy productos de la maquila están siendo exportados, productos de alta tecnología de la maquila
se exportan a mercados exigentes como el caso de los Estados Unidos. Tenemos casos de productos alimenticios con certificación FDA, ¿verdad? Una cosa impensable hace una década atrás. O sea, Paraguay hoy está siendo un jugador importante a nivel internacional. Está logrando la inserción internacional y está logrando de una manera diversificada. Eventualmente, el día de mañana puedes estar conduciendo un auto norteamericano y resulta que el componente de alta tecnología fue hecho por trabajadores paraguayos, fueron hechos, ¿verdad? Por trabajadores paraguayos. Entonces, a ese nivel de sorpresa estamos en términos de lo que el país es capaz de producir, capaz de exportar, incluso en el esfuerzo por diversificar mercados y diversificar productos. Respecto a lo que tiene que ver con la instalación de nuevas industrias, habíamos visto, por lo menos hasta antes de la pandemia, de que venía mucha inversión, sobre todo desde el punto de vista de capital brasileño, a instalar plantas maquiladoras en nuestro país y sobre todo muchas de ellas se instalaron en la zona de Alto Paraná. Después, con la cuestión de la pandemia, se frenó un poco eso, pero ahora que se están reabriendo las fronteras, incluso con Argentina ya vamos a estar abriendo la próxima semana, con Brasil de hecho ya estamos prácticamente normalizados el comercio en frontera. Hay nuevamente consultas, hay nuevamente preguntas sobre registros, posibilidades de inversión bajo esta figura de capital extranjero que está nuevamente explorando las posibilidades de invertir en Paraguay y de que dentro de poco volvamos a estar mirando nuevas plantas industriales montándose en nuestro país, Francisco. Es así mismo, Samuel, ¿verdad? El Consejo Nacional de Industria Maquiladora se reúne periódicamente cada mes y en cada reunión del Consejo estamos aprobando en promedio 2 a 3 nuevas inversiones en el sector maquila. O sea, hay una dinámica increíble. Esto digamos, no es que no ha parado, sino al contrario, ha crecido. Quizás con la pandemia se sintió un poco el efecto, era como le ocurrió a toda la economía mundial, pero ahora apenas observamos un repunte a nivel mundial y a nivel interno, también a nivel nacional, y estamos observando que volvió nuevamente la dinámica, pero volvió con un ritmo mucho más acelerado, mucho más significativo. La última reunión del Consejo aprobamos 2 nuevas inversiones, son 74 puestos de trabajo que se pondrán en vigencia en los próximos meses. Y estamos ahora mismo en carpeta con una gran cantidad de consultas, vamos a decir, y permanentemente estamos recibiendo consultas de gente que está muy interesada. Esto también habla del buen trabajo que se viene haciendo, incluso en materia de promoción de inversiones, ¿verdad? Desde el ámbito del Ministerio de Industria y Comercio, porque estamos observando un interés bastante importante en términos de principalmente lo que tiene que ver inversionistas interesados en el sector de la manufactura. ¿Y por qué es importante el sector de la manufactura? ¿Verdad? Según los estudios que nosotros estuvimos elaborando en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva, estuvimos revisando, el sector de la manufactura tiene una capacidad de generar una multiplicación del gasto equivalente a 3 en relación, digamos, a cualquier producción vinculada al sector primario. ¿Qué significa eso? Significa que eventualmente, por $1 que se exporta, ese $1 se utiliza para pagar salarios. Y el pago de salario en el sector de la manufactura tiene un impacto 3 veces más que cualquier pago de salario de otros sectores, ¿verdad? Entonces, es por ello importante la atracción de inversiones que tengan que ver con el crecimiento del sector de la manufactura. Y un dato sumamente importante, Samuel, en la revisión que estuvimos haciendo en los últimos años, encontramos que de todo lo que Paraguay exporta en términos manufacturados, en términos de bienes manufacturados, el 69% corresponde a maquila. O sea, hoy maquila no es que solamente está exportando más, está, digamos, pagando salarios con protección social, sino que además de ello, hoy maquila es manufactura en Paraguay. Entonces, ha permitido que algo impensable en el ámbito del comercio exterior paraguayo realmente termine materializándose, porque vos conoces bien las estadísticas. Anteriormente éramos exportadores de materias primas, pero ahora resulta que estamos exportando casi $1.000 millones en materia de manufactura. 70% de ellos corresponde a maquila. Entonces, está ganando un espacio increíble en términos de producción industrial. Importante los datos que nos estás dando, Francisco, realmente muy interesantes.
Una preocupación, porque nosotros en este programa todos los días hablamos con inversores, hablamos con gente que está queriendo hacer negocios en Paraguay, y una preocupación que nos habían comentado era un poco aquellos que están interesados en invertir en Paraguay estaban chocando con lentitudes a la hora de la aprobación de proyectos y también con los registros públicos. Como ustedes están en este campo de analizar justamente los proyectos y poder darle celeridad como para que no pase, como nos decían en algunos casos, incluso hasta un año para algún tipo de registro, ¿se está trabajando para ir bajando esos números? Y si hay algún problema desde el punto de vista presupuestario o desde el punto de vista de adaptación de la tecnología, poder hacer que sean más ágiles esos análisis de proyectos y todo ese proceso burocrático de registro de empresas. Es así, incluso habrás visto la gran cantidad de gente que ya está inscrita a través de la EAS, es algo muy importante y mucha reacción positiva en función a ello, que algunas personas incluso mencionan, es increíble el tiempo en el que pudieron inscribirse, pero no, digamos que la EAS no solamente es, o sea, es apenas un punto dentro de todo lo que corresponde a facilitación de trámites. Nosotros en el caso de la maquila lo que hacemos es le acompañamos a los inversionistas en el asesoramiento, le acompañamos en términos de la interpretación de las normativas, incluso sin que ello implique eventualmente si termina siendo maquilador o no, porque puede optar por eventualmente operar bajo el régimen general. Entonces, le brindamos ese asesoramiento y también incluso le brindamos el acompañamiento en sus trámites. Por ejemplo, y eso es por una instrucción de la máxima autoridad del Ministerio de Industria y Comercio, es cuando ya tenemos noticias de un inversionista que eventualmente necesita de un inmueble, por ejemplo, o eventualmente lograr la transferencia de un inmueble, entonces se conforma un equipo interno para poder acompañar ese trámite, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, es la estrategia que estamos siguiendo mientras se va trabajando en aspectos vinculados con la digitalización que, por supuesto, la pandemia aceleró bastante, ¿verdad? Perfecto. Quiero compartirte, Francisco, resultado de una encuesta que estamos haciendo en redes sociales, a ver qué te parecen los resultados de lo que la gente nos está diciendo. Estamos preguntando a los televidentes la siguiente consulta. ¿Las industrias maquiladoras en Paraguay deberían aumentar su producción en qué rubro? ¿En el sector textil, en el sector de los alimentos, en el sector de las autopartes o en las metalúrgicas? Y te comento los resultados que estamos teniendo. 21% dice en el sector textil, alimenticio nos dice el 33%, autopartes el 30% y metalúrgica el 15%. Es decir, lo que nos está diciendo la gente por lo menos es de que sería interesante que haya más inversión en maquiladoras del sector alimenticio, por lo menos lo que nos está diciendo hasta ahora. De esto que nos dice la gente, ¿hay iniciativas nuevas de poder aumentar la producción del sector alimenticio? Porque lo que muchos conocemos es la exportación del sector de autopartes o de aluminio, es donde estamos como muy fuertes, pero maquila del sector de alimentos también está aumentando, o hay por lo menos interés de proyectos en ese sentido, Francisco. Sí, así mismo. Hay interés, por lo menos todavía no concretados, pero interés. Hay determinados inversionistas que están haciendo los primeros sondeos, están viendo las ventajas, el aspecto tributario pesa mucho, ¿verdad? La previsibilidad tributaria también, ¿verdad? El acceso al mercado también tiene un factor importante, ¿verdad? Pero si ya logramos con industrias maquiladoras exportar alimentos a Estados Unidos, yo creo que la región es relativamente, digamos, de mayor facilidad de acceso. Entonces, yo creo que existe una potencialidad muy, muy relevante para poder alcanzar ese objetivo, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta que la maquila en general tiene dos características en términos de generación de empleo, ¿verdad? En primer lugar, estamos justamente iniciando ya una investigación sobre la composición laboral del sector maquilador y encontramos de que tiene una tendencia muy fuerte hacia el sector de la mano de obra femenina, ¿verdad? Y lo que encontramos ahí, incluso que determinados sectores tienen un sesgo muy fuerte, el sector de las confecciones, el sector de los alimentos, el sector autopartista, por ejemplo, un sesgo muy fuerte. Y en segundo lugar, hacia los jóvenes, ¿verdad? En el caso de los autopartistas, tenemos seis empresas autopartistas, en realidad tenemos 16, pero las que están agremiadas son 6, y encontramos de que hay una tendencia
muy relevante, muy importante para la política pública del país en términos de generación del primer empleo. Entonces hay una generación de empleo muy elevada en términos del empleo juvenil, que es un poco lo que veíamos últimamente, que las preocupaciones tienen que ver con esos dos sectores. Pero que los jóvenes no están encontrando trabajo y en segundo lugar también la necesidad de lograr la inserción efectiva de la mujer en la economía productiva. Entonces creo que el sector maquilador, en la medida que vaya siendo potenciado, va a contribuir digamos, a esos dos objetivos de la política pública. Sin lugar a dudas, la maquila se está convirtiendo en uno de los grandes pilares de la economía. Hoy día, por lo menos lo que vemos en volumen de exportación, está ya en el top 5, entre los 5 principales segmentos que más divisas aportan al país. Así que es un sector que hay que seguir apoyando, que genera mucho empleo y que está creciendo, y eso es muy positivo. Francisco, te agradezco muchísimo el tiempo que has compartido con nosotros, de darnos estos datos actualizados de uno de los sectores más pujantes de nuestra economía. Y bueno, esperamos que sigan por esa senda y en breve poder seguir conversando con ustedes sobre los datos ya seguramente hacia el cierre del 2021. Samuel, ha sido un gusto conversar contigo y bueno, estamos a disposición acá cuando necesiten conversar sobre temas vinculados a la maquila. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Francisco Ruiz Díaz, secretario general ejecutivo de la Maquila, del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación. Hacemos ahora una breve pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.